Acompáñame en la lectura de Primera de Pedro 1.3. Primera de Pedro 1.3. ¿Todos trajeron su Biblia? Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas. Y me gusta cómo está ahí. ¿Qué nos concedió Dios? Mira al lado y dice, todas las cosas. Pero, hay una aclaración ahí. Todas las cosas que... todas las cosas que ¿qué? O sea, todas las cosas que necesitamos, no todas las cosas que queremos. Así que otra vez aclarar al lado y decir, todo lo que necesitamos, no lo que querés. Y ahí cambia la cosa, porque yo le estaba pidiendo a Dios que yo quería una mansión de oro. Yo le estaba pidiendo, necesito un helicóptero. No, Dios me dijo, yo te voy a dar todo lo que necesites. Lo que necesites para vivir como Dios manda. ¿Y cómo descubrimos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Y cómo descubrimos lo que necesitamos realmente? Porque siempre hay una confusión entre lo que queremos y lo que necesitamos. La única manera de vivir como Dios manda y que podemos aprender a vivir como Dios quiere que vivamos está en su palabra. La palabra nos guía, la palabra nos alimenta, la palabra nos sustenta. Y literalmente hay épocas de nuestra vida que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos una palabra de parte de Dios. Y una palabra no es una palabra solamente que yo puedo decirte Dios te va a bendecir. Porque necesitamos una palabra que sostenga nuestros momentos de dificultad, nuestros momentos difíciles. Seguramente hay una palabra que marcó tu vida. Hay una palabra que llenó tu corazón. Pero todo el tiempo necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y la manera que Dios habla, como nos enseñaba el pastor el domingo pasado, es a través de su palabra. Necesitamos aprender su palabra. Y entre medio de un siglo, de un tiempo que vivimos de tanta filosofía, tanta psicología, tanto positivismo, de decir, el poder está en vos. Vos podés, sé tu propio jefe. Qué lindo que son esos, ¿no? Quiero ser mi propio jefe. El otro día vi un video de esos reels que están en Instagram y había un muchacho que decía, vos te tenés que concentrar, así decía, vos te tenés que concentrar y pensar en las cosas que querés y esas cosas van a venir. Y hizo un ejemplo. Él decía, yo por ejemplo quiero viajar por el mundo y se sentó en una silla, viajar por el mundo, viajar por el mundo, viajar por el mundo. Lo intenté, no funciona. No funciona. Yo quiero, por ejemplo, tal cosa. Llamo a las... Y no funciona. No funciona de esa manera. No funciona el poder de nuestra fuerza. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios. Necesitamos la palabra de Dios para que transforme nuestros ambientes, para que transforme nuestras vidas. ¿Cuántas formas hay hoy de centrar la fuerza en el humano, en nuestra fuerza? Decir, vos podés, el poder de tu mente, el poder de... Hay un montón de poderes que no tienen nada que ver con el poder de Dios. Vos podés. Y es todo ponerle un esfuerzo extra. Pero cuando voy a la palabra de Dios me dice, todo lo puedo, pero ¿dónde? Claro, si yo me esfuerzo, si yo le pongo ganas, si yo le pongo pila, puede ser que inicie, pero no sé si voy a concretar o voy a alcanzar lo que realmente quiero alcanzar. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo se desata ese poder de Dios? ¿Cómo se desata ese dunamis? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro sustento, nuestro alimento y nuestra gasolina diaria. No la gasolina que canta Daddy Yankee, sino tiene que ser nuestra gasolina espiritual. Necesitamos la palabra de Dios. Hoy todas o muchas psicologías y muchas perspectivas centran en buscar un culpable. Vos estás así porque tus papás fueron así. Vos estás así por culpa de. Y vos tomás eso y decís, yo soy así por culpa de tal. Yo estoy así porque me hicieron esto. Porque cuando yo era chiquito era dientón y me cargaban. Por eso me cuesta mucho relacionarme con los... No, somos así porque decidimos ser así.
es que a mí me hacen enojar. No, no, no. Yo me enojo porque decido enojarme. ¿Se entiende? Tenemos que aprender a hacernos cargo de las cosas. Y la palabra de Dios nos lleva a eso, a ser responsables. Somos como somos, no por culpa de mi bisabuelo. Yo ni lo conocía a mi abuelo. No es por culpa de mi abuelo. Sí conocía a uno de mis abuelos. Se parecía mucho a Pali en el carácter. Miren la mamá. Dato curioso del día. Pero Pali no es así porque su abuelo era así. Ni yo soy así porque mi abuelo era así o porque mi papá es asá. Soy así porque decidimos a cada momento ser así. O sea, yo escogí ser así. Pensá para adentro tuyo, yo elijo a veces ser así. Che, qué carácter podrido que tenés. O sea, sí lo heredé. No, 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 yo elijo tener este carácter. ¿O no? No digas nada. Mirá para adentro y pensalo. Pero necesitamos la palabra de Dios, quien va a regir nuestras vidas, y vamos a ser responsables de lo que la palabra nos hable para poder tomar un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de la que pedimos o entendemos. Pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, pedir o entender, me encanta ese versus que no es un versus, sino son dos opciones. Pedir o entender. Y para entender, Dios nos hace entender muchas cosas a través de su palabra. Y hoy quiero que desarrollemos juntos el Salmo 19, 7 al 10. Son 3 versículos que desglosan una profundidad tan profunda de la palabra de Dios que yo me voló la cabeza. No voy a decir me voló los pelos porque te vas a reír. Me voló la peluca. Leer literalmente todo lo que Dios habla acá. Primero lo leí así rápido porque entendí que Dios está hablando a través de los salmos. El libro de Salmos está en el corazón de la Biblia. Está justo en el centro. Vos abrís tu Biblia papel, la verdadera, dijo el pastor Pedro el otro día. Abrís la Biblia papel así como tiene Pablito y Salmos está justo en el centro de la Biblia, en el corazón de la Biblia. Qué interesante que Dios puso estas palabras en el corazón, porque son de vital importancia para nosotros. Si lo leí rápido, así como lo vamos a leer ahora, mirá. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El 10. Deseable son más que el oro y más que, ¿qué dice ahí? Y dulces más que la miel, y la miel que destila del panal. Ahora yo te pregunto, así que leímos estos 3 versículos rápidos, ¿realmente los entendemos en profundidad? Uno dice, sí, está bueno, linda palabra. ¿Y qué quiere decir? Que el amor y la gracia. Usamos mucho la palabra los evangélicos, grandemente. Me bendice grandemente. ¿Qué te parece si profundizamos a ver qué Dios quiere hablarnos a través de esto? ¿Me acompañás? Y este mensaje se llama la palabra de Dios es todo lo que está bien. La palabra de Dios es todo lo que está bien. Mirá 2 o 3 y la palabra de Dios es todo lo que está bien. Es todo lo que está bien. ¿Por qué? Número 1, vamos a Salmos 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En estos 3 versículos encontré unas profundidades impresionantes. Nos habla de 7 características y 7 beneficios, 7 formas de poner en práctica lo que la palabra de Dios nos habla. Pero vamos a decir, ¿cómo en 3 versículos está resumido todo lo que Dios dice en su palabra?
Te aseguro que sí. Número 1, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Vamos a ir, la ley de Jehová es perfecta. La ley se está refiriendo a la palabra. La palabra de Dios es, acompáñenme, porque estoy medio complicado de la voz. La palabra de Jehová es perfecta, perfecta. Cuando dice la ley, está hablando de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Si todos vamos camino a la perfección, ¿por qué no nos estamos perfeccionando, caminando y aprendiendo y buscando en la palabra de Dios? ¿Cuántos van camino a la perfección? Necesitamos algo perfecto. Si vos te pones a pensar hoy, nos hemos acostumbrado a las imperfecciones. O sea, todo lo que vemos en el mundo no es perfecto. Todo lo que vivimos a diario muchas veces no es perfecto. Necesitamos la palabra de Dios para que a nuestra vida se revele perfección. Y lo único que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Mi palabra, mi ley, entiéndase, ¿no? Mi palabra es perfecta, es perfecta. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Número 2, dice, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es el testimonio de Jehová, el testimonio de Dios está manifiesto en su palabra. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Qué es un testimonio? Cuando hay un juicio, hay un caso que hay que resolver, tienen que llamar ¿a quiénes? A los que cometieron el crimen o los que cometieron el juicio a resolver, y también tienen que llamar a un o a dos, que todos cuando pasa un accidente no quieren dar los datos, ¿no? Tienen que llamar a un testigo, porque ese testigo tiene que dar testimonio de lo que vio. La palabra de Dios da testimonio de quién es Él. Por eso la ley es fiel. Si vos querés conocer a Dios realmente, no andes buscando la última revelación del momento o de aquellos que sueñan y viajan a la cuarta dimensión o la quinta dimensión. No, yo soñé que estaba en el cielo y en el cielo estaba Batman, pero era blanco. No. Hace muchos años atrás, cuando yo era un niño sonriente, había muchos que volaban y flashaban ese tipo de cosas. No sé si te acuerdas, papi, que iban al cielo o al infierno. Un grupo de jóvenes que se ponía a orar y casualidad, venían como en revelación o en visión, iban al infierno. Y los invitaban y iban por todas las iglesias. Sí, nosotros estuvimos en el infierno y estaba Elvis Presley en el infierno. ¿Cierto o no? Y los quemaban a un montón de artistas, estaban en el infierno. O sea, y vimos a tal cosa y toda la gente, ¡wow! Y eran los visitantes del infierno, no sé cómo se llamaban. Pero era más poderoso lo que estos decían. Hasta Mickey tiraron, me acuerdo. A mí me encantaba Disney. Y mi mamá ni la sirenita me dejaba ver. Porque estos habían ido al infierno y la vieron a la sirenita. No, eso es del diablo. Vieron a los Power Rangers, lo vieron en el infierno. No. Con Pali nosotros decíamos, pero ellos luchan contra el mal. No andes buscando revelaciones que no estén en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y habla bien literal de cómo es Dios para con nosotros. Pueden decirnos, Dios me trató de tal manera, sí, a vos. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. En su palabra relata, porque a mis ojos fuiste de gran estima. O sea, vos te das cuenta de la dimensión que somos nosotros para Dios y lo que Él expresa en su palabra. Pero claro, es más fácil a veces escuchar a uno que habla de parte de Dios que realmente ir a la palabra que es fiel. Necesitamos
la palabra de Dios, ¿qué es? Número 3, es recta. Los mandamientos de Jehová, la palabra del Señor, son rectos. ¿Cómo son? Rectos. ¿Y qué es recto? Sacando el término médico. ¿Qué es recto? Muy bien. ¿Él dijo? ¿Quién dijo? Muy bien. Que va derecho. Derechito. Cuando éramos chicos, hablando de los Power Rangers, mi mamá me decía, más vale que caminé derecho. Pero no porque era chueco. Era para que no me manden macana, caminar derechito. Suena media militar esta palabra, pero caminar derechito. Y mi abuela me decía, yo a tu papá le pegaba para que camine derecho en la vida. Es un término viejo. Pero qué importancia tiene hoy, qué necesario es aprender a caminar derechito. Tener en orden nuestro caminar, es tener en orden nuestra casa, es tener en orden nuestra familia, es amar a nuestras esposas, es amar a nuestros hijos, es honrar a nuestras esposas, es honrar a nuestros hijos, es obedecer a nuestros líderes, es obedecer a nuestros pastores, es obedecer a Dios. Necesitamos caminar en rectitud. ¿Y qué va? ¿Cómo hago yo, pastor? Porque vengo como tapando pozo, vengo así. ¿Cómo hago para caminar derecho si toda mi vida fue un desastre? Lo único que va a regir y va a enderezar nuestra vida. ¿Vieron cuando un árbol está creciendo torcido? Que hay que ponerle un palito. Yo no sabía que era así. El otro día mi esposa compró un arbolito y se doblaba. Yo digo, chao, tanta plata gastamos en eso, ahora hay que cortarlo. Y vino Gaby, que está por ahí, el jardinero, y dice, no, hay que ponerle un sarmiento, me dijo. Ay, menos entendí. Yo, ¿qué tiene que ver el colegio con el árbol este? Sí, ¿cómo un sarmiento? Sí, ¿qué es eso? Y yo imaginaba un viejo así como... No, un sarmiento es un palito que se pone al lado del árbol para que el árbol no se doble, para que el árbol tenga rectitud. La palabra de Dios viene a ser como ese sarmiento, para que no nos desviemos y sigamos creciendo recto, derechito. ¿Me va entendiendo? Número 4, es pura. La palabra de Dios es pura. ¿De dónde lo estás sacando todo eso, pastor? De estos 3 versículos. La palabra de Dios es pura, pura. Estos días tengo a mi esposa enfermucha y bueno, ahí estamos cuidándolas en tratamientos intensivos, a mi parecer, ¿no? Entonces le digo, no tomes ningún analgésico. Y me pinta a veces el alma hippie, ¿viste? Yo te hago un té de jengibre. Y le vamos a poner limón. Y le vamos a poner miel. Y le vamos a poner un ojo de... Le vamos a poner... Que sea todo natural, mi amor. Ya llevo una semana y mañana llego al médico. Y resulta que voy a comprar miel. Claro, y yo agarro la miel así entusiasmado. Voy a la caja y me dice, esta miel, sí. Pero mirá que eso no es miel pura. ¿Cómo que no? Y miro así y decía, alimento derivado de miel. O sea, no era miel pura. O sea, estaba adulterado. Y cuando empiezo a buscar había un montón de productos de miel, pero ninguna era, había muy poca. Y había una sola que era miel pura de abeja, así que era bien. Y hay muchas cosas que están adulteradas. ¿Sabes qué? Muchas veces buscamos palabras que están adulteradas y no salen de la Biblia. Y nos gusta a veces las cosas adulteradas. Cuando tiene que dar fruto, no da fruto porque no fue genuino, fue adulterado. Cuando tiene que producir el efecto que tiene que producir, no produce el efecto que tiene que producir. Porque es algo que no es puro. La palabra de Dios es pura. O sea, donde caiga la palabra de Dios va a tener que dar fruto, porque eso es pureza pura. ¿Me entendés? Número 5, es limpia. Es limpia. La palabra de Dios es limpia. Y si algo que está limpio toca lo sucio, ¿qué pasa? Lo limpia. El otro día estuve en la provincia de Corrientes y justo estaba lloviendo. Fuimos con Axel, que vino de México. Está conociendo el mejor país de toda América, Axel.
Ah. Y fuimos, y estaba viendo el río el río Paraná. Y venía con un caudal bastante cargado el Paraná, y venía arrastrando hojas y traía un montón de cosas, se veía que traía el río ahí. Claro, la palabra de Dios es como un río. Que todo lo que es obstáculo para nuestra vida, que todo lo que está haciendo que nos ensuciemos, cuando la palabra de Dios fluye en nosotros, arrastra todo lo que está sucio, porque la palabra de Dios es limpia. Número 6, la palabra de Dios es muy bien. ¿Ven lo que están siguiendo ahí? La palabra de Dios es verdad. Es verdad. Todo lo que Dios nos habla en su palabra es verdad. No estamos acostumbrados como sociedad a que eso nos diga la verdad. Los políticos mienten. Las canciones mienten también. Que no sabe a verdad. Todo es una mentira. ¿Te diste cuenta vos? Todo parece que cada vez la mentira termina siendo más poderosa que la verdad. La palabra de Dios es verdad. Lo que tu Biblia dice de vos es verdad. Lo que Dios habla de vos en la palabra es verdad. Lo que Dios quiere hacer es verdad. Lo que Dios nos está diciendo hoy es verdad, verdad, verdad. Leía un poema el otro día y decía, si me vas a matar, que sea con la verdad. Me encantó. La verdad muchas veces nos golpea y necesitamos ser golpeados con la verdad. Necesitamos a veces un cachetazo de verdad, poniéndonos en el eje principal de nuestra vida, pero que sea a través de la palabra de Dios. Me encanta cuando decimos, Señor, que tu palabra me haga cosquillas. Yo no quiero que la palabra de Dios me haga cosquillas, yo quiero muchas veces que la palabra de Dios me haga pedazos. Necesitamos la verdad. La verdad, esa verdad que no queremos oír, muchas veces se manifiesta a través de la palabra de Dios. Número 7, es deseable. La palabra de Dios es deseable. Vamos al 10, ahí arriba. Deseables son más que el oro tus palabras y más que mucho oro afinado. La palabra de Dios es como una semilla. Y una semilla en tiempos de crisis vale muchísimo más que el oro. Una semilla en tiempos de crisis vale mucho más que el oro. Una palabra en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, es más costosa y vale muchísimo más. Tiene muchísimo más valor que el oro. La palabra de Dios vale muchísimo más que cualquier cifra que le queramos poner. Porque si tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Nos puede faltar un montón de cosas, pero lo necesario siempre lo tenemos. Porque si tenemos la palabra de Dios, lo tenemos. Estas son características de la palabra de Dios que nos habla ahí en Salmo 19:7. Pero ahora, ¿cómo accionamos? ¿Cuáles son los beneficios que yo extraigo de estas palabras? ¿Me acompañan con eso? Número 1, habíamos dicho que es perfecta. Y dice que convierte al alma. Es perfecta que convierte al alma. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Cuando usted lea palabras que suenan así como poderosas, leámosla como poderosa. Ciertamente la palabra de Dios es viva y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y cómo? Vamos con esto, me encanta. Número 1, que convierte el alma.
La palabra de Dios nos convence, nos convierte, nos transforma, nos edifica, nos forma, nos lleva a un crecimiento realmente eficaz. Cuando estaba leyendo esto decía, ciertamente la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Claro, cuando yo leo espada de dos filos me imagino una espada gigante que te corta la cabeza. Pero cuando empiezo a estudiar realmente la intención con la que fue escrita esta palabra, se está refiriendo al elemento más cortante que existía en aquella época. El elemento más cortante de aquella época era una espada de dos filos. Hoy el elemento más cortante que tenemos en el siglo XXI, el siglo que estamos viviendo, es el bisturí. El elemento más cortante que existe hoy es el bisturí. ¿Sabías eso? Yo me enteré y dije, oh, wow. Sí, hay un montón de minerales, sí que yo, pero lo más cortante que hoy tenemos al alcance de nuestra mano es un bisturí. Es decir, la palabra de Dios traducida al González Catán 2024 hoy es, la palabra de Dios es como un bisturí que va a cortar. Y cada vez que el bisturí corta es porque va a arreglar lo que está mal para volver a salir y volver a cerrar. Esa es la función del bisturí, que se puede volver a cerrar. Es tan preciso el corte que se puede volver a cerrar. La palabra de Dios es la única que puede llegar hasta donde nadie llega, arreglar y volver al original. ¡Wow! No solamente eso, sino también dice que la palabra de Dios penetra tan profundo, y ahí dice, hasta la médula de los huesos. Cuando alguien tiene que hacerse un examen de ADN, de ácido, no me lo anoté, me lo olvidé, de ácido, se ve que somos todos biólogos acá, de ácido nucleico, es algo así. En el ADN se encuentra toda nuestra información genética. O sea, cuando te hacen un examen de ADN, descubren cómo está formado tu cuerpo y tiene millones y millones de información de nuestra genética, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos, cómo están formadas nuestras células. Todo está en el ADN. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, penetra tan profundo que hace que hasta nuestro ADN sea transformado. No importa de dónde viniste, no importa quién sean tus padres, cuando la palabra de Dios llega, corta toda maldición y te hace nueva criatura en el nombre de Jesús. Súper cortante. Convierte el alma. Número 2, hace sabio al sencillo. Y esto me encanta. Hace años que le pido al Señor esto, ¿no? Y estoy enamorado de la sencillez de Jesús. Tan sencillo y tan profundo y tan hermosa persona. Me encanta Jesús. Yo creo que hoy sí, mi anhelo de conocer a Jesús es eso, es compartir un asadito con Él. Hablar con Él en un café, tomando un flat white. Y charlar con Jesús por su sencillez. Fíjate, qué sencillo era Jesús a la vez tan profundo de sacar historias, es decir, había dos hermanos, uno era el mayor, otro era el menor, y uno le dijo, dame la herencia que me corresponde. Y de esa historia tan sencilla nos termina hablando del amor tan grandioso del Padre para con nosotros. De una moneda perdida nos enseña cuál es el valor que nosotros tenemos para Dios. Y cada vez que él hablaba, y cada palabra que está en rojo en la Biblia, realmente me impacta la sencillez de Jesús. Yo puedo ver a un Dios tan sencillo. O sea, no me imagino a un Jesús inalcanzable, esos tipos que nadie me toque. No. ¿Cómo estás, querido? No. Un Jesús que te veía y te abrazaba y te decía, ¿qué haces, fulano de tal? Y hasta te hacía bromas. Yo creo que si me veía pela, me diría el Señor. Me encanta, pero de una manera tan linda que te sanaría. Dicen que los niños amaban a Jesús. O sea, si los niños lo amaban era porque no era un ogro. Obviamente era tan sencillo que podía llegar al corazón de los niños de una manera tan práctica. Hace sabio al sencillo.
Qué bueno que podamos encontrar sabiduría en la sencillez de la palabra. Con esto no estoy diciendo que la palabra es sencilla, no, todo lo contrario. Cuando leemos la palabra con la guía del Espíritu Santo, se nos revela la sencillez que hay en las palabras y la sencillez que tenemos que aprender a caminar en sabiduría. Necesitamos ser sabios en cada decisión que tomamos, aún en nuestra forma de actuar. Jesús era súper sabio en su sencillez. No sé si me estoy explicando. Qué lindo son la gente sencilla, ¿no? Que no tiene vueltas. Que le dice, sentate acá. Sí, no te hagas problemas. Yo voy a tu casa y te saludo, te abrazo. Me gusta la gente que cuando te saluda te mira a la cara, ¿viste? ¿Cómo estás, querido? Y te transmite algo tan lindo. No importa cuál sea su estatus, si fuera presidente, rey o lo que sea, así sea una persona del más bajo recurso o cualquier persona que te mira a la cara y transmite sencillez. ¿Me estoy explicando? Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. A veces nos creemos sabios por las buenas obras. Pero ¿sabes qué? Necesito la palabra de Dios para obrar muchas veces. Creemos que haciendo beneficios a veces, esa es la manera de obrar de Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitamos sabiduría porque Dios trata a todos de diferentes maneras. Nos ama a todos por igual, pero trata de diferentes maneras. Qué triste es cuando queremos intervenir en la obra de Dios. ¿Cuántas personas están en necesidad y uno quiere ayudarles, siendo que Dios lo está dejando que pasen ciertas situaciones para enseñarle y nosotros nos metemos ahí en el medio? ¿Cómo es esto, pastor? Te lo cuento con chanchitos y caballos. Mirá, en una granja había un granjero, obvio, que tenía un caballo que él amaba. Era el caballo de los sueños. Esos caballos que cuando corren parece que sus pelos se mueven en cámara lenta. ¿Cómo me gustaría tener pelo? Y el caballito andaba trotando hasta que un día se enfermó. Quedó tirado ahí el caballo, no se quería levantar, no quería comer. Y el granjero se puso tan mal que llamó al veterinario. Él dijo, necesito que este caballo viva porque es jovencito y qué sé yo. Y el veterinario lo empieza a examinar y dice, está grave el caballito. Está complicado. Pero si toma este medicamento, yo creo que en 3, 4 días este caballo va a andar bien. Pero como viene tan mal, fíjate si se lo podés hacer tomar. El granjero preocupado empieza a buscar la manera de darle al caballito y el caballito no quería. Y el chanchito en otro corral observando todo lo que sucedía. Cuando el granjero se va triste, el caballo tirado ahí, el chanchito se escapa de su corral. Chanchito. Lo mira al caballo y dice, caballo, no seas gil, tomate el medicamento, dale. Si vos sos el alma de esta granja, dale, le decía el chanchito. Yo imagino sus manitos gorditas al chanchito. Y el caballo, no lo voy a tomar, ya está. Todo se terminó, todo tiene un final. Y dale. Y tanto insistió el chanchito que al otro día empezó a tomar el medicamento. 3 días, el granjero se levanta, mira por la ventana y el caballo estaba como loco alrededor de la casa. Se sanó, sale corriendo el granjero, gracias. Lo llama al veterinario, venga, por favor. El veterinario llega y todos mirando cómo el caballo corría, el chanchito ahí, contento el chanchito como diciendo, ¿viste lo que hice? Pero nadie no podía decir nada. El granjero abraza al veterinario y dice, gracias. Ahora por esto vamos a matar a este chanchito y lo vamos a comer. Moraleja. Deja de ayudar a quien no necesita ser ayudado, porque te van a sacrificar. No, pero él necesita ayuda. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y a veces necesitamos ser sencillos hasta en esas cosas. Pero necesita ayuda. ¿Cuánto se muere? Tranquilo. Dios tiene el control de todas las cosas. Vos ocupate de lo que tenés que ocupar. Si Dios te dio familia, ocúpate de tu familia. Pero ¿qué? Tengo que hacer algo.
El sabio se ocupa de lo que se tiene que ocupar. ¿Y cómo hacemos esto, pastor? Ay, qué pastor malo. Yo no quiero ser un chanchito. Dios hace sabio al sencillo. ¿Vieron qué sencillo que es? Dios hace sabio al sencillo. 3, alegra el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón. Mirá los 2 o 3 ahí. ¿Y cómo está ese corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón hermosea el rostro. ¿Una cara alguno? Digo la palabra de Dios alegra el corazón. Número 4, alumbra los ojos. Alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Hace años atrás viajé a una provincia y una persona me hizo notar algo. Me dijo, acá la gente no tiene sueños. ¿Cómo que no tiene sueños? Sí, no proyecta, no prospera, no hay sueños. Y empecé a prestar atención a los chiquitos, a los nenes. Y realmente era como que sus ojos estaban secos, como que sus ojos no tenían brillo. Cuando la palabra de Dios empieza a escasear, el brillo de nuestros ojos se comienza a desvanecer. Se empiezan a apagar los sueños, se empiezan a apagar los proyectos, se empieza a apagar la vida. Necesitamos ser alumbrados por Dios para que nuestros ojos empiecen a reflejar su gloria. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de la palabra. 5, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Te pueden haber insultado, te pueden haber maldecido, te puede haber pasado lo peor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Te pudieron haber abandonado, por eso necesitamos a la palabra de Dios, porque en el momento que nadie está, su palabra va a estar. Su voz va a estar audible en el lugar que nosotros estamos, porque necesitamos su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. Todo el mundo se te puede caer a pedazos, pero esa palabra que Él tiene para tu vida te va a sostener, te va a sostener. Se puede caer 1000 a tu lado, 10.000 al otro lado, pero si Dios está con vos, vos no te vas a caer en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Número 6, trae justicia. La palabra de Dios trae justicia. Trae justicia. ¿Vos lo crees a eso? Es verdad y trae justicia. La verdad va a manifestar la justicia. Todo lo que hacemos en secreto se va a manifestar en público. Eso es justicia de Dios. Es decir, todo lo que vos estás haciendo en tus secretos, bueno, buscando de Dios, buscando de la palabra, pensando en pensamientos de cómo voy a hacer para llegar a lo que Dios quiere hacer en mi vida, se va a manifestar en público. Pero cuando uno está pensando en cosas malas, está haciendo todo lo contrario a lo que Dios te mandó a hacer, cuando estás enredado en vicios y en cosas que realmente entorpecen el caminar diario en Dios, eso se va a manifestar en público también. No se trata de cuánto vos hagas, se trata de cuánto vos creas en la verdad que se manifiesta en la palabra de Dios, y eso va a traer justicia. Te pregunto, para que ya ir concluyendo, pensando internamente, realmente cuando algo nos acontece malo o alguien se levanta en contra de nosotros, ¿nosotros estamos anhelando justicia o es venganza? Pensalo ahí, 3 segundos. Cuando alguien me hace algo malo, ¿yo quiero que a esa persona se le haga justicia o sea venganza? Fuerte, ¿no? La palabra de Dios nos habla acerca de la verdad y la justicia. Yo muchas veces cuando algo me hace, no, ahora la va a pagar esta basura, vas a ver. Te soy sincero. Y cuando examino y voy a la palabra de Dios, digo, no, yo no estoy queriendo justicia, yo estoy queriendo venganza. A veces exigimos justicia, pero con el ánimo de venganza. De que si a mí me hicieron algo malo, al otro tiene que pagar peor. Y cuando voy a la palabra de Dios, descubro que la justicia de Dios no tiene nada que ver con mi justicia. En Isaías dice que mi justicia es como un trapo de inmundicia. Es como algo desechable para Dios. Que su justicia es verdad, es cierta, es eterna. Y la justicia de Dios es, ¿cuál crees que es la justicia de Dios?
¿Cómo crees que actúa la justicia de Dios? Lo que yo tengo en mi corazón como venganza, en el corazón de Dios está como restauración. Lo que yo tengo en mi corazón como odio, en el corazón de Dios está como sanidad. Cuando le decimos, Señor, que se haga justicia, ¿estamos queriendo que se haga justicia de Dios o que sea venganza? Me encanta ese momento de reflexión. Necesitamos que se haga la justicia de Dios. Y cuando voy a la palabra de Dios entiendo que la justicia de Dios es que tengo que perdonar a los que me hirieron. Que se hace justicia divina no cuando muere algo o pasa algo feo a alguien que me hizo algo malo o que está haciendo algo malo, porque somos castigadores también. Lo de producción, viste, me pagaron la luz. Somos castigadores. Basurita. No te querés sujetar. Ahora vas a ver cómo vas a arder en el infierno. Cerdo podrido. Sí, somos así. No, pastor, yo soy la rosa de Sarón. Sí. El lirio de los valles. No, somos así. ¿Quién alguna vez no anheló vengarse de alguien? Mire, pastor, yo anhelé. ¿Cuántas veces te pasa y dices, ahora me la vas a pagar? No levantó la mano nadie, me siento un pecador. Apedréenme. ¿Quién alguna vez no anheló venganza? ¿De algún compañero de colegio? ¿Cuántos anhelaron vengarse de su jefe? Decir, ahora me ves arrastrado, pero te voy a pasar por encima con un Lamborghini. ¿Ves? Eso es como decir, ¡ay! Qué lindo es tomar revancha. Pero cuando ve la palabra de Dios, perdónalo, abrazalo. Pero él que sí, te hizo un montón de injusticias. Bendecilo, amalo, porque yo morí por él también. Justicia de Dios. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, estaba haciendo justicia. Estaba pagando lo que yo tenía que pagar. Y si Dios murió por mí, ¿cómo no va a morir por aquel que también me hizo mal? Cuando voy a la palabra de Dios, descubro que esa es la justicia. La palabra trae justicia. Y número 7, la palabra de Dios trae valor. Te da un valor agregado. Cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos ese tesoro que está escondido ahí. ¿Qué lo escondió para mí? Qué lindo es encontrarte con una palabra que necesitas a diario, ¿no? Qué lindo es encontrarte con esa palabra que vos estás necesitando y parece que me está hablando a mí. Y realmente sí, es para vos, es ese tesoro escondido. Los tesoros escondidos no están en las islas desiertas. Los tesoros escondidos están en la palabra de Dios y son para vos, son para mí. ¿Estás listo para descubrir esos tesoros? No es lo que queremos, no es lo que deseamos, es lo que necesitamos. Cuando voy a la palabra de Dios y vemos casos como el del apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, con el fin de agradar a Dios, con el fin de conocer más a Cristo. ¿Querés conocer más a Jesús? Así como te decía yo, a mí me encantaría estar con Jesús comiendo una hamburguesa, ir a Beto con Jesús. ¿Cómo lo conozco a Jesús? A través de la palabra. ¿Cómo se me revela el Hijo de Dios? A través de la palabra. Amemos la palabra de Dios, busquemos en la palabra de Dios y descifremos todo lo que Él tiene para nosotros. Número 1, la palabra es perfecta. Número 2, es fiel. Número 3, es recta. Número 4, es pura. Número 5, es limpia. Es verdad y es deseable. Es deseable. ¿Cuántos se animan a este mes ya que quede instalado? Así como quedó instalado el evangelismo, que quede instalado la palabra de Dios en nosotros. Amar la palabra, estudiar la palabra, buscar en la palabra, hablar la palabra. Yo anhelo que eso suceda los próximos días, hasta el día que Él venga acá en Punto Vida. Padre, yo te doy gracias por estas personas, por mis amigos, por mis amados, por los queridos, las queridas. Gracias, Jesús,
Porque vos producís el querer como el hacer de tu buena y agradable voluntad. Y todo lo que hablamos, y todo lo que decimos, y todo lo que proyectamos, no es un invento, es tu palabra, Señor Jesús. Tu palabra que es perfecta, que es fiel, que es recta, que es pura, que es limpia, que es verdad y que es deseable. Padre, que no nos movamos sin que vos nos hables en tu palabra, Señor Jesús. Que esta sea nuestra hoja de ruta, nuestro GPS. Que a través de tu Espíritu Santo sea audible cada vez que la leamos, Señor Jesús. No permitas que caigamos en la trampa de creer que somos sabios. Señor, que todos los días tu palabra nos llene y nos bañe de humildad, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Te honramos, te bendecimos, Jesús.